Nunca había sentido esa punzada en el estómago cuando escuchaba un mensaje de voz, hasta aquel martes por la noche, cuando el móvil de mi mujer sonó y ella, en lugar de contestar delante de mí, se levantó del sofá como un resorte, fue al balcón y cerró la puerta tras de sí. Eso fue lo que me hizo levantar la cabeza. No la vibración, no el sonido del mensaje, sino ese movimiento rápido, casi instintivo, de alguien que tiene que esconder algo. Mi nombre es Sergio Muñoz, tengo 37 años y llevo 5 casado con Clara, una enfermera del hospital de Getafe que, hasta hace un par de semanas, creía que era la persona más estable y transparente que había conocido en mi vida. Lo creía con una fe ciega, como uno cree en la seguridad del metro cuando se sube cada mañana sin pensar que el túnel podría venirse abajo. Pero esa noche, mientras la miraba hablar por teléfono desde el otro lado del cristal, con la voz baja y gestos nerviosos, algo se resquebrajó. No fue una sospecha repentina ni una certeza clara, fue más bien una sensación rara, como cuando te das cuenta de que no recuerdas si cerraste la puerta de casa y no te puedes quitar esa inquietud hasta volver y comprobarlo. Volvió al salón 10 minutos después, con una sonrisa incómoda y el móvil aún en la mano, y dijo que era su hermana, que estaba llorando porque se había peleado con su pareja otra vez. No pregunté nada, solo asentí y le pasé el mando a distancia del televisor, porque no tenía fuerzas ni para seguir viendo esa serie absurda que tanto nos gustaba. No es que no creyera lo que me decía, es que algo dentro de mí ya no aceptaba las respuestas sin pruebas. Durante los días siguientes, cada vez que recibía una llamada y se alejaba, cada vez que sonreía mirando la pantalla o escondía el teléfono bajo la almohada, ese maldito nudo en el estómago volvía, más apretado, más insoportable. Y lo peor de todo era que aún quería pensar que me estaba volviendo paranoico, que no había nada real detrás de todo eso, que estaba proyectando inseguridades por culpa del trabajo, del estrés, de cualquier otra cosa menos la verdad. El sábado por la mañana, mientras ella se duchaba, no me contuve más. Cogí su móvil, que había dejado sobre la mesilla, y lo desbloqueé con el código que yo mismo le había ayudado a poner. No encontré nada en los mensajes ni en WhatsApp. Casi lo dejo, pero algo me hizo abrir la galería de fotos. Ahí, entre las capturas de recetas y memes de enfermeros, vi una carpeta oculta. No tenía nombre raro, solo una fecha, 19 de abril. La abrí, y la primera imagen me dejó sin aire. Era una foto de ella en ropa interior, tomándose un selfie en el espejo del baño del hospital. No era solo el hecho de la foto, sino el contexto, nunca me había mandado algo así a mí. Al lado, un video de apenas 3 segundos, su risa coqueta y una voz masculina que decía así me vuelves loco. Apagué el móvil como si me hubiera quemado la mano. Volví a dejarlo en su sitio, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo como un idiota, escuchando el ruido del agua de la ducha como si fuera una cuenta atrás. A partir de ese momento, ya no pude fingir que no lo sabía. A la mañana siguiente no hablé. Me levanté antes que ella, preparé café como todos los domingos y me encerré en la habitación del fondo, donde suelo trabajar cuando necesito concentración, aunque no encendí el ordenador. Me senté en la silla y me quedé mirando por la ventana durante casi una hora. No pensaba nada concreto, no estaba planeando, no estaba llorando, solo estaba ahí, sintiendo ese vacío raro que se instala cuando ya no hay dudas y tampoco hay vuelta atrás. Escuché sus pasos por el pasillo, su voz saludando al perro con esa naturalidad que tanto había admirado de ella, y volví a sentir ganas de estrellar algo contra la pared. No lo hice. Esperé. Me pareció que lo más razonable era seguir actuando como si no supiera nada, al menos durante unos días. No porque necesitara más pruebas,
no porque tuviera miedo de perderla, sino porque aún no entendía el alcance de lo que había descubierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo se veían? ¿Lo había traído a casa alguna vez? ¿Me había tocado después de estar con él? Ese día se fue a comer con una amiga, según dijo. No pregunté cuál. No le dije que me parecía raro que se arreglara tanto para una comida informal, que se perfumara de esa manera y que revisara su móvil con tanta ansiedad antes de salir. Le dije simplemente que se lo pasara bien, y cuando cerró la puerta detrás de ella, me metí en nuestra habitación, abrí su armario y busqué cualquier señal de una vida paralela. Encontré una cajita con preservativos, lo cual ya era bastante raro considerando que llevábamos años sin usarlos entre nosotros. También encontré una bolsita con pastillas que no reconocí, y una camiseta de hombre que claramente no era mía. No tenía olor ni nada que pudiera delatarlo más allá de su mera existencia en nuestro armario. Me senté en la cama, con todas esas cosas delante de mí, y por primera vez en muchos años me sentí completamente solo. No triste, no furioso, no traicionado, sino solo. Volvió por la tarde como si nada. Traía una bolsa con sobras de comida y una sonrisa tonta. Me abrazó por la espalda mientras cocinaba arroz y me preguntó si quería ver una película más tarde. Le dije que sí. Le pregunté si se lo había pasado bien y dijo que sí, que necesitaba reírse un poco. Estuve a punto de decirle que sabía perfectamente con quién había estado, que ya no tenía sentido seguir fingiendo, pero no lo hice. En vez de eso, le pregunté por qué usaba ahora perfume para ver a amigas y ella, sin sospechar nada, dijo algo como me gusta oler bien, ¿desde cuando eso es un problema? Me reí sin ganas. Esa noche vimos una comedia absurda, ella rió más de lo habitual y yo fingí estar cansado para no tener que tocarla al ir a dormir. Durante los siguientes 3 días me dediqué a seguirla. Salía de casa con media hora de antelación, tomaba el coche y esperaba a que ella saliera para seguirla desde la distancia. Tenía claro que no era un amante del hospital. Las veces que la vi salir no lo hizo con uniforme ni se dirigió hacia la estación. En cambio, conducía hasta un bloque de pisos en Fuenlabrada, siempre el mismo, y se quedaba ahí 2 o 3 horas. No pude ver con quién estaba, pero vi cómo salía después con la cara roja y el pelo revuelto. Una de esas veces incluso salió peinándose con los dedos en el coche antes de arrancar. Ya no quedaban dudas. Tampoco hacía falta que las hubiera. El cuarto día, antes de que ella saliera, me senté con ella en la cocina y le dije que necesitábamos hablar. Puso cara de susto, lo cual me confirmó que ya esperaba el momento, aunque aún no sabía de qué forma llegaría. Le pedí que se sentara. Ella lo hizo con la mirada baja y los brazos cruzados, como una niña esperando regaño. Le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Me miró fijamente durante unos segundos y después desvió la mirada hacia la nevera. ¿Por qué preguntas eso?, contestó. Porque ya lo sé, respondí. No le di tiempo a improvisar, saqué mi móvil del bolsillo, abrí la galería y le mostré la foto. No dijo nada. Solo se quedó mirándola, como si fuera la primera vez que la veía. ¿Quién es?, pregunté. No importa, respondió. Esa respuesta, lejos de calmarme, me hizo levantarme de la silla. Claro que importa, porque lo has traído a nuestra vida, aunque lo hayas hecho a escondidas. Quiero saber quién es. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que me revolvió el estómago, es alguien que me hace sentir viva. No pude contenerme. Grité. Le grité que yo no era un mueble. Que no era una planta. Que si estaba muerta conmigo era porque había elegido dejar de participar. Que la vida no era un concurso de emociones nuevas,
que lo habíamos construido todo desde cero, y que si había empezado a morir algo entre nosotros no era solo culpa mía. Ella no me contestó. Se limitó a decir, no fue planeado, Sergio. Esa frase, tan vacía, tan repetida por todos los infieles del mundo, me encendió más. ¿Y qué fue entonces? ¿Una caída? ¿Un accidente? Me miró y por primera vez desde que nos conocíamos me sostuvo la mirada sin miedo. Fue una decisión. Me equivoqué, pero fue una decisión. Cuando se levantó de la silla para irse al dormitorio, me planté delante de la puerta y le pedí que se quedara sentada. Le dije que no íbamos a hacer esto como si fuera una discusión sobre qué serie ver o si habíamos pagado el gas. Le exigí que se sentara y me contara todo, desde el principio. Ella me miró como si no tuviera ya nada que perder, y quizá no lo tenía, porque en su gesto no había vergüenza ni remordimiento, solo una especie de resignación, como si estuviera cansada de sostener la mentira y dispuesta a soltarla toda de golpe. Se volvió a sentar, respiró hondo y empezó a hablar sin mirarme, como si hablara consigo misma. Dijo que llevaba casi un año con él, que lo conoció en un congreso médico en Toledo, que no era del hospital sino de una clínica privada y que al principio solo eran mensajes, tonterías. Conversaciones de madrugada cuando ella decía estar demasiado estresada para dormir. Que luego quedaron por curiosidad, así lo dijo, como si la fidelidad fuera algo que uno puede romper solo para ver qué pasa. Me dijo que al principio se sintió culpable, pero que después empezó a pensar que tal vez se merecía algo más que la rutina. Y cuando escuché eso, esa última frase, supe que no iba a perdonarla, porque no hablaba de un error, hablaba de una justificación. Le pregunté cuántas veces lo había visto, si había venido a casa, si había estado con él cuando yo estaba trabajando o dormido o confiando en ella. Dijo que no, que nunca le permitió entrar en nuestra casa, como si eso fuera algún tipo de respeto. Le pregunté si usaba el coche que pagamos entre los dos para ir a verlo y dijo que sí. Le pregunté si habían ido a algún hotel y dijo que también, que varias veces, que incluso alguna vez pasaron la noche entera juntos. No lloraba. No suplicaba. Respondía con esa frialdad que solo tiene la gente que ya se ha liberado del peso de ocultar algo. Me dolía más esa indiferencia que las palabras en sí. Le pregunté si lo amaba, y me respondió que no lo sabía. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que tampoco sabía eso. Le pregunté si quería seguir conmigo y ahí sí bajó la mirada. Dijo que no estaba segura de nada, que su vida se había vuelto confusa, que últimamente no se reconocía. Y entonces me preguntó si yo nunca me había sentido vacío. Me dio asco su intento de hacerme cómplice de su traición, como si ella fuera una víctima más del asunto. Me levanté de la mesa, fui al dormitorio y empecé a sacar mis cosas del armario. Ella vino detrás y me dijo que no hiciera una locura. Me reí en su cara. ¿Tú crees que esto es una locura? Le pregunté. Locura fue pensar que eras alguien en quien se podía confiar, locura fue compartir mis planes contigo, darte mi tiempo, mi casa, mis fines de semana, y tú te dedicabas a irte con otro como si no tuvieras nada mejor que hacer. Me pidió que no gritara, que los vecinos podrían escuchar. Le contesté que me daba igual quien escuchara, que ahora todo el mundo iba a saber con quién me había casado. Ella me agarró del brazo y me pidió que por favor no actuara así, que las cosas no eran tan simples. Le dije que sí lo eran, que ella eligió acostarse con otro, ocultarlo durante un año, mentirme en la cara durante cientos de días, y que ahora solo estaba arrepentida porque yo la había descubierto. Guardé mis cosas rápido, sin doblarlas siquiera, metiéndolas en una mochila vieja, y salí del dormitorio sin decir nada más. Ella se quedó parada en el marco de la puerta,
como esperando que me diera la vuelta. No lo hice. Caminé hasta el salón, cogí mis llaves, mi cartera, el móvil y salí del piso sin mirar atrás. Bajé las escaleras como si no me pertenecieran, como si no las hubiera subido y bajado miles de veces con ella. Cuando llegué a la calle respiré hondo, pero no sentí alivio. Solo rabia. Una rabia espesa que se pegaba al pecho y que sabía que no se me iba a ir en mucho tiempo. Caminé sin rumbo durante casi una hora, dándole vueltas a todo. Pensé en llamarla para insultarla, para grabar una conversación y guardarla como prueba, para mandarle los mensajes a sus amigas, a su madre, a quien fuera. Pero no lo hice. Pensé también en ir a buscar al tipo y partirle la cara, pero tampoco lo hice. En vez de eso, llamé a mi hermano y le dije que necesitaba quedarme unos días en su piso de lavapiés. No le di detalles, pero él entendió por el tono de mi voz que algo jodido había pasado. Esa noche no dormí. Me tumbé en el sofá con la televisión encendida pero sin mirar nada. Pensaba en todo lo que había dicho, en lo que había hecho, y en lo poco que pareció afectarle. Me di cuenta de que no la conocía. O quizás sí, y simplemente no quería admitir que siempre hubo algo en ella que no terminaba de estar completo. Por la mañana, antes de que saliera el sol, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a ser el hombre que la deja ir con una disculpa vacía y un lo siento sin consecuencias. Iba a devolverle el golpe. Y lo haría de una forma que no olvidara nunca. La mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Entré a la oficina, saludé a los compañeros, encendí el ordenador, abrí hojas de cálculo y respondí correos como si la noche anterior no hubiese ocurrido nada fuera de lo normal. Nadie notó nada raro. Ni mis ojos hinchados, ni la falta de sueño, ni las uñas clavadas en las palmas de las manos. Todo el mundo asumió que yo era el mismo Sergio de siempre. Incluso cuando fui a comer al bar de la esquina, pedí lo de siempre y sonreí al camarero como cada miércoles. Pero por dentro tenía un plan, uno que me iba a llevar un par de días preparar, y que no pensaba compartir con nadie hasta que estuviera todo atado. Ya no se trataba de tristeza ni de traición. Se trataba de no permitirle a Clara salir impune. Si ella podía esconder una vida durante un año entero sin que yo sospechara, yo podía construir una venganza sin que ella viera venir nada. El primer paso fue ir al banco. Teníamos una cuenta conjunta, y aunque yo ganaba menos que ella, la mayoría de los gastos pasaban por ahí. Retiré la mitad exacta del saldo, cerré el acceso desde la app móvil y solicité una nueva cuenta solo a mi nombre. En la misma tarde actualicé el IBAN en mi trabajo para que el próximo sueldo no fuera a parar a un bote compartido. Me llevé los recibos más importantes conmigo y los pasé también a esa cuenta. A la hora de salir, llamé al administrador del piso y le pedí que me enviara el contrato por correo electrónico. Lo leí entero, buscando la cláusula sobre el uso compartido del domicilio. Lo confirmé, si uno de los dos se ausenta por más de 30 días sin aviso, el otro puede reclamar uso exclusivo temporal del inmueble. No necesitaba echarla. Me bastaba con demostrar que yo había abandonado la casa por una situación insostenible. Hice una copia del mensaje de voz que me dejó 2 noches antes, el que decía entiendo que te vayas, yo tampoco sabría cómo actuar si fuera al revés. Legalmente, bastaba. Después llamé a su madre. Fue una conversación breve. Le dije que Clara y yo estábamos pasando un mal momento y que seguramente ella iba a intentar cambiar la historia para no quedar mal. Le pedí que cuando hablara con su hija no le animara a ocultar cosas, sino que la invitara a decir la verdad, aunque le doliera. Su madre me escuchó en silencio y me respondió que lo sentía mucho,
que yo siempre le había parecido un buen hombre y que esperaba que esto no se convirtiera en una guerra. Le respondí que no lo haría si Clara no insistía en tratarme como un imbécil. Luego apagué el móvil durante 4 horas, mientras redactaba un documento con todos los detalles de lo que sabía, pruebas incluidas, y lo guardaba en la nube. Tenía copias en 3 lugares distintos, por si uno fallaba. La noche del jueves, volví al piso. Clara no estaba. Había una nota sobre la mesa que decía que salía con unas amigas del hospital y que no sabía a qué hora volvería. No me importó. Entré al dormitorio, saqué mi portátil, borré mi perfil del ordenador común y eliminé mis sesiones de las plataformas compartidas. Recogí mis últimas pertenencias, una mochila más y una caja con papeles que aún quedaban en la estantería. Revisé cada rincón para no dejar nada personal. Finalmente, me senté frente a su tocador, donde aún tenía una foto nuestra en un portarretratos barato. La miré unos segundos, me levanté, la metí en una bolsa y la dejé en el cubo de basura del portal. El viernes al mediodía fue cuando actué. Imprimí las capturas de pantalla de las conversaciones entre ella y su amante. No todas, solo algunas donde se evidenciaba la frecuencia y la intensidad de sus encuentros. Las metí en un sobre junto con una copia de la nota de voz y una carta escrita a mano donde explicaba brevemente lo que había pasado. Me tomé el tiempo de hacerlo con letra clara, sin insultos, sin dramatismo. Solo hechos. Ese sobre lo entregué en su trabajo. Lo dejé en la recepción con su nombre, sin remitente. No quería humillarla delante de todos, solo asegurarme de que al menos una parte de su círculo profesional supiera lo que había hecho. Sabía que trabajaba con gente chismosa, así que no necesitaba mucho más. Luego me fui al gimnasio, algo que no hacía desde hacía meses. No para ponerme en forma ni para distraerme, sino para tener una rutina nueva, un lugar donde nadie me hiciera preguntas. Allí pasé 1 hora sin mirar el móvil, sin hablar con nadie. Al salir, encendí el teléfono y vi 5 llamadas perdidas de Clara, varios mensajes, todos iguales. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me haces esto? No contesté. Fui al lavapiés, me duché, cené una pizza frente al portátil y dormí mejor que en toda la semana. El sábado a las 9 de la mañana tocó al timbre de mi hermano. Me levanté con calma, sabiendo perfectamente quién era. Abrí la puerta y ahí estaba, con la cara descompuesta, sin maquillaje, con ojeras y la voz rota. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no teníamos nada que hablar, que lo había hecho todo sola y que ya era tarde para arrepentimientos. Insistió en que lo suyo no había sido amor, que solo buscaba algo que la hiciera sentir distinta. Le pregunté si dormir con otro durante 1 año le había dado la claridad que necesitaba. No contestó. Le pedí que se fuera, que no volviera a mi vida con su discurso de dudas y confusión. Ella dio un paso hacia mí, como si pensara que podía arreglarlo con un abrazo. La detuve con la mano en alto. Ya no eres parte de mi historia. Ahora vas a ser parte de mi pasado, y nada más. La última vez que hablamos fue un martes, una semana exacta después de que le entregaran el sobre en el trabajo. Me escribió por WhatsApp pidiéndome 10 minutos, sin rodeos, sin excusas, y accedí más por curiosidad que por voluntad. Quedamos en un café discreto cerca de Embajadores, un sitio donde ninguno de los dos era cliente habitual y donde sabía que nadie nos interrumpiría. Llegó puntual, con ropa sencilla, sin maquillaje, y con la mirada baja. Cuando se sentó frente a mí no dijo nada durante varios segundos, como si todavía estuviera ordenando lo que iba a decir o como si esperara que yo abriera la conversación. No lo hice. Me limité a mirarla sin expresión mientras removía el café que no había pedido.
No he dejado de pensar en todo esto, empezó. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba explicarte cómo me siento. Ya tuviste tiempo de explicarme, le contesté sin levantar la voz. Me mentiste, me traicionaste y después intentaste justificarlo como si fuera culpa de nuestra rutina. No sé qué quieres que escuche ahora. No espero que me perdones, Sergio. Ni siquiera estoy segura de que me lo merezca, pero no quiero que todo termine con tanto odio. No quiero que pienses que no significaste nada para mí. Eso ya lo pienso. Lo pensé la noche en que dormías con otro mientras yo te mandaba mensajes preguntándote si todo iba bien en el trabajo. Lo pensé cada vez que me abrazabas después de haber estado con él. Y lo pensé aún más cuando tu respuesta fue no sé qué quiero. Así que no me vengas ahora con dignidad. No te queda ni un poco. Guardó silencio. Bajó la mirada, tomó aire y pareció estar a punto de llorar, pero no lo hizo. En lugar de eso, levantó la cabeza y me miró como si se hubiera rendido. No me di cuenta de lo que estaba destruyendo hasta que te fuiste. Claro, porque antes te convenía no verlo. Porque mientras yo estaba pagando la compra y haciendo las cenas, tú tenías tu rato de diversión escondida. Pero ya se acabó. No quiero tu arrepentimiento. No quiero tu culpa. No me interesa tu versión de las cosas. Vine porque necesito que me confirmes algo. Ella asintió con la cabeza, como si supiera que no iba a ser fácil. ¿Vas a seguir viéndolo? No. ¿Por qué lo decidiste tú o porque él te dejó? Tardó 2 segundos en responder, y esos 2 segundos me dieron la respuesta antes que su boca. ¿Por qué me dejó? Dijo que no quería meterse en más líos. Me eché a reír sin humor, una risa seca, porque ya ni siquiera dolía, solo era patético. Ella apretó los labios y bajó la mirada de nuevo. Entonces te quedaste sola y ahora vienes a reconstruir lo que rompiste. Pero lo que no entiendes, Clara, es que yo no estoy aquí para darte una segunda oportunidad. Estoy aquí para cerrar esta historia con las cosas claras. Ella asintió de nuevo. Esta vez no dijo nada. Solo me miró, como quien escucha una sentencia que ya conocía de antemano. No quiero verte más. No quiero que me llames, que me escribas, que me busques. Ya he empezado los trámites para desligar todo lo que tenemos compartido. Esta semana firmo el papel de la baja voluntaria del piso, te lo quedas tú, yo no quiero estar ahí ni un minuto más. Ya actualicé mis cuentas, mis contratos, todo. No hay más nosotros, y no hay vuelta atrás. Ella intentó decir algo, pero levanté la mano y la interrumpí. No, Clara. No me desees suerte, no me digas que algún día entenderé, no me pidas que te recuerde bien. Yo a ti ya no te debo nada. Tú rompiste todo lo que teníamos, y yo me encargo de que no quede nada pendiente. Se levantó despacio, sin dramatismo, sin lágrimas, y dijo la única frase que no esperaba. Ojalá algún día alguien te quiera como yo no supe hacerlo. No respondí. No hice ningún gesto. La vi caminar hasta la puerta del café, abrirla y desaparecer por la calle, y supe que esa era la última vez que la vería. Me quedé unos minutos más con el café ya frío, mirando la taza sin pensar en nada concreto. Después me levanté, dejé un billete en la mesa y salí sin mirar atrás. Esa noche, en casa de mi hermano, abrí una carpeta nueva en el ordenador y empecé a escribir una lista. No una lista de cosas para hacer ni de tareas pendientes. Una lista de todo lo que había aprendido en esas semanas. Aprendí que confiar en alguien no garantiza nada. Aprendí que la lealtad no se impone, se mantiene o se pierde. Aprendí que,
aunque no siempre se pueda prever una traición, uno puede elegir cómo reaccionar ante ella. Y sobre todo, aprendí que nunca más voy a dar todo de mí sin asegurarme de que la otra persona está poniendo lo mismo. Ya no se trata de venganza ni de dolor. Se trata de respeto. Y ese, Clara, es el único que no supiste tener. 2 semanas después de aquella última conversación, me mudé definitivamente a un pequeño piso en Carabanchel. No era gran cosa, apenas 40 metros cuadrados, un dormitorio y una cocina americana que daba a un salón triste, pero era mío. No tenía recuerdos con Clara, no tenía rincones que olieran a su perfume ni fotos colgadas en las paredes. Me llevé lo mínimo, lo esencial, un colchón nuevo, una mesa plegable, mi portátil, una cafetera y una silla cómoda. Empezar de cero no era algo que me entusiasmara, pero después de todo lo que había pasado, me parecía una forma lógica de cerrar la etapa anterior sin restos innecesarios. El primer fin de semana lo pasé reorganizando mi rutina, sin contacto con nadie más que mi hermano y 2 amigos cercanos a los que les conté solo lo justo. Me preguntaban si pensaba volver a salir con alguien, si estaba abierto a conocer a otra persona, y no sabía qué responder. No porque tuviera el corazón roto, sino porque sentía que todo lo que había vivido había cambiado completamente la forma en que entendía las relaciones. Una tarde, revisando los archivos de trabajo en el portátil, encontré una carpeta que había olvidado borrar, una con fotos de Clara y yo durante unas vacaciones en Asturias. Justo antes de que empezara su aventura con aquel tipo. Dudé si abrirla o borrarla directamente, pero algo me hizo hacer clic. Me encontré con imágenes nuestras en una playa vacía, en un restaurante pequeño, en un hotel rural donde ella me decía que quería envejecer conmigo. Miré esas fotos sin rencor. Ya no me dolían. Me parecían ajenas, como si fueran de otra pareja, de 2 personas que ya no existen. Cerré la carpeta y la eliminé sin pensarlo 2 veces. Era momento de dejar de guardar cosas por si acaso. A los pocos días recibí una llamada de su hermana. Me dijo que Clara estaba con psicólogo, que no estaba bien, que se había dado cuenta de todo lo que había perdido y que me echaba de menos. Le respondí que no me interesaba saber nada de eso. Que no le deseaba mal, pero que no tenía ningún deseo de volver a tenerla en mi vida, ni directa ni indirectamente. Ella entendió, aunque noté que quería decirme más, algo que seguramente Clara le había pedido que me transmitiera. No la dejé continuar. Colgué con educación pero con firmeza. Tenía claro que cerrar la puerta implicaba también no mirar por la mirilla cada vez que alguien llamaba. Poco después empecé a salir a correr por el parque que tenía cerca. No para hacer ejercicio ni para cambiar mi cuerpo, sino para darle algo de orden a los días. Una de esas mañanas, mientras estiraba en un banco, se me acercó un tipo que reconocí al instante. Era él. El tipo del hospital privado. El tipo con el que Clara se acostó durante un año entero mientras yo hacía cenas para 2. Me miró, me saludó con un gesto ambiguo y me dijo que quería hablar. No supe qué me molestó más, que tuviera la cara de acercarse o que su tono fuera tan tranquilo. Le dije que no tenía nada que decirle y que si lo intentaba una vez más, lo denunciaría por acoso. Me miró como si no entendiera, como si esperara otro tipo de reacción. Tal vez pensaba que iba a pegarle o a gritarle. En vez de eso, le di la espalda y seguí corriendo. Ni siquiera quise saber qué quería contarme. No me interesaban sus razones ni su versión de los hechos. No era mi problema. El trabajo fue lo único que no cambié. Seguía yendo cada mañana, sentándome en mi escritorio, cumpliendo con mis tareas y saliendo a las 6 como un reloj. Empecé a quedarme más tiempo con mis compañeros, a aceptar invitaciones a tomar algo,
a dejar que me contaran sus cosas. Uno de ellos, Adrián, me dijo un día en la barra de un bar que me veía más suelto, más claro, como si me hubiera quitado un peso de encima. No sabía nada de lo que me había pasado. Nadie lo sabía, y no pensaba contarlo. Me limité a reírme y le respondí que, a veces, perder algo que creías indispensable resulta ser lo mejor que puede pasarte. En una de esas noches con colegas conocí a una mujer, Lucía. Trabajaba en una oficina cercana, era madre soltera, y parecía tener una tranquilidad que me llamó la atención. Hablamos sin prisa, sin tensión, sin dobles intenciones. Era solo una conversación entre dos adultos que habían pasado cosas. No hubo teléfonos al final ni promesas de volver a verse, pero me fui a casa con una idea que no había sentido desde que todo esto empezó, la posibilidad. No la necesidad ni el impulso de llenar un vacío, sino la simple posibilidad de que en algún momento, sin buscarlo, pudiera querer volver a compartir mi vida con alguien. No porque la necesitara, sino porque lo eligiera. Ese fue el verdadero cierre. No una frase, no una decisión puntual, sino la sensación de que ya no estaba marcado por la traición. No la olvidé, no la justifiqué, no la transformé en lección de vida, pero sí entendí que no tenía que seguir viviendo como si todo lo que viniera después tuviera que ser una reacción a eso. Clara quedó atrás. Su historia conmigo terminó el día que eligió mentir en lugar de hablar. Lo que venga ahora será mío, y esta vez, voy a tener los ojos bien abiertos.